Buen día, sean todas y todos bienvenidos al Foro Internacional La Verdad en Peligro, el impacto de las fake news y de los bulos en tus derechos y en la democracia. Este espacio es organizado en el marco del noveno foro virtual de debate que organizan la Fundación Facua de España y la Fundación Ciudadana por un Consumo Responsable de América Latina. En unos minutos daremos inicio al foro. En este espacio nos encontramos personas que representamos diferentes países de América Latina y el Caribe y también hay varias personas que eh, están acompañándonos desde España. Aprovecho para comentarles que este foro está siendo grabado y transmitido en vivo a través del canal de YouTube de la Fundación Ciudadana por un Consumo Responsable. Soy Estefanía Flores, soy parte del equipo de la FCCR y en este día tengo el gusto de moderar este foro que tiene como objetivo realizar una reflexión sobre cómo las fake news o los bulos distorsionan la información que recibimos día a día. También, en un sentido más amplio, hablaremos de cómo las fake news, los bulos y la desinformación ponen en riesgo también la verdad, la libertad y la democracia. Este día estará hablando con nosotros Juan Trímboli, Amílcar Durán y contaremos también con la participación especial de Rubén Sánchez. Luego de escuchar cada una de las ponencias y reflexiones de nuestros invitados, al final también habrá un espacio de preguntas para aquellas personas que quieran consultar con los ponentes, con nuestros invitados, alguno de los temas que ellos desarrollen a lo largo del foro. Les animamos también que puedan escribir, ya sea en el chat de Zoom o en los comentarios a través de YouTube, puedan escribir por ahí sus dudas o inquietudes y nos puedan también indicar el lugar o el país desde donde se conectan. Así que a nombre de quienes somos parte de la Fundación Ciudadana por un Consumo Responsable y del equipo de la Fundación Pacua, les damos la más cordial y afectuosa bienvenida a este foro. Ahora damos inicio a este foro internacional y vamos a comenzar el recorrido con Juan Trímboli. Él es el presidente de la Fundación Ciudadana por un Consumo Responsable. Estimado Juan, bienvenido y adelante. Bueno, muchas gracias, Estefanía. Yo quiero en primer lugar agradecer la presencia de todas y de todos en este nuevo foro que, como señaló Estefanía, estamos organizando en conjunto la Fundación Facua de España y la Fundación Ciudadana por un Consumo Responsable. En particular, agradezco en mi nombre y en el nombre del presidente de la Fundación Facua, nuestro amigo y compañero Paco Sánchez, eh, que ambos ponentes de este foro, Rubén Sánchez y Amílcar Durán, hayan aceptado la invitación que les formulamos. Y también me parece necesario, importante agradecer a Sonia Bueno, responsable de la Escuela de Formación de la Fundación Facua, y a eh, Estefanía Flores, coordinadora del área de comunicaciones de nuestra fundación, quienes tuvieron la responsabilidad de preparar y organizar todos los detalles de este foro para que fuera el mismo exitoso. Hoy, como se ha dicho, vamos a conversar, abordar un tema que tiene una incidencia relevante sobre la estabilidad de la democracia y sobre los derechos que las personas hemos ido conquistando a lo largo del tiempo. Para ello, y si ustedes me lo permiten, quisiera invitarnos todas y todos a que cuando escuchemos a Rubén y a Milcar, pongamos los contenidos que ellos nos entreguen
el contexto más amplio del declive progresivo que vive la democracia en el mundo y particularmente en Europa y América Latina. Todos sabemos que estamos atravesando un momento extraordinariamente grave e incierto en el mundo y por ello es normal que nos veamos absorbidos por la información, por los hechos, por los datos de una contingencia que resulta vertiginosa. Y ello naturalmente se convierte en una barrera para que podamos profundizar en las razones estructurales que explican eh, este languidecer, este, esta inoperancia relativa de las democracias, lo cual a su vez está habilitando el avance de movimientos ultraconservadores, neoreaccionarios, que ya no solo están cuestionando algunos aspectos de la democracia o algunos aspectos de los derechos conquistados, sino que buscan hacer una reinterpretación del mundo, poniendo en el centro de esa reinterpretación el desplazamiento de la democracia y su reemplazo por autocracias o por simplemente dictaduras. Si pensamos la democracia como un proyecto político, como una forma deseable de organizarnos en la sociedad, más allá de que la historia de la democracia es una historia de riesgos, que cuenta con múltiples imperfecciones, sin embargo, en ese proceso la democracia ha tenido un ancla, ha tenido una base importante en la sociedad civil organizada y actuante, participativa, y en la existencia de estados-nación donde ha residido la soberanía y el poder. Actualmente vemos que en la mayoría de nuestros países el tejido social se ha ido debilitando crecientemente y al mismo tiempo vimos a una, llamaremosla así, a una erosión de los estados nacionales. Estos estados nacionales están siendo erosionados por dentro y al mismo tiempo erosionados desde fuera. Por dentro, por una menor participación de estos estados, una menor participación relativa de estos estados en decisiones que afectan a la ciudadanía. Y eso produce una ausencia de legitimidad y una baja en la representatividad. Y al mismo tiempo sabemos los espacios que el Estado va abandonando, va dejando de ocupar, son reemplazados por el narcotráfico y por el crimen organizado. Al mismo tiempo, el Estado Nacional es erosionado desde fuera por los efectos naturales, diría yo, de la globalización económica y financiera, pero también y en forma muy relevante por los efectos de la desinformación, de la fake news o los bulos, como queramos llamarlo, que, y lo subrayo, desde su rol de instrumento sistémico de poder, están erosionando gravemente los fundamentos mismos de los estados nacionales democráticos. Por ello, amigas y amigos, la importancia de lo que hoy a continuación escucharemos de Rubén y de Amílcar. Estoy seguro, o quiero pensar,
que esto nos será de mucha utilidad para continuar profundizando en las razones estructurales de la crisis de la democracia y también, y no en forma secundaria, para preguntarnos, interrogarnos con sinceridad, ¿qué tenemos como proyecto viable, proyecto creíble para ofrecer a las personas y hacer que vuelvan a sentir que los problemas de la democracia solo los vamos a resolver con más y mejor democracia, con más derechos, con más justicia social y no con regímenes autoritarios que a veces no sabemos bien cómo comienzan, pero sí sabemos bien cómo terminan. Muchas gracias, Juan, por sus palabras y gracias a todas y todos los que se están conectando en este momento. Bienvenidas y bienvenidos. Agradecemos también a quienes nos están escribiendo a través del chat en Zoom. Un saludo a José Manuel. Él menciona buenas tardes, buenos días desde Facua, Extremadura. Un saludo también a Nahuel García y Claudio Daniel Boada desde Buenos Aires, de la Unión de Usuarios y Consumidores. Bienvenidos. Nos escriben también Alfonso Casas desde Cádiz, España. Un saludo también a Jesús Gómez González desde Facua, Asturias. Y un saludo especial también a quien nos escribe desde Facua, Sevilla, en España. Agradecemos también a quienes nos siguen en la transmisión en vivo a través del canal de YouTube de la Fundación Ciudadana por un Consumo Responsable y les recordamos que esta reunión está siendo grabada. Para seguir con el desarrollo de este foro, invito a Rubén Sánchez, él es secretario general de Facua, Consumidores en Acción y patrono también de la Fundación Facua. Entre muchas cosas, Rubén también es periodista y es autor del libro Bulos, Manual de Combate. Yo estoy segura de que su experiencia nos va a aportar claves valiosas para este foro y nos ayudará a entender no solo por qué las mentiras, las noticias falsas o los bulos se extienden tanto, sino cómo cada uno de nosotros también podemos contribuir a frenar este flujo. Estimado Rubén, bienvenido y adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y buenos días a todos según estéis en España o en distintos países de América Latina. Es un placer estar con vosotros. Yo os voy a hacer una exposición en relación a lo que representa hoy en día el negocio de los bulos, el negocio de la mentira, porque realmente, aunque tiene una intencionalidad claramente política, lo que se está haciendo en los últimos tiempos, esas campañas de mentiras que han ayudado a que lleguen y se mantengan en el poder una serie de líderes de la extrema derecha en distintos países o que puedan provocar la llegada al poder de otros que hoy están intentándolo. Voy a hacer una exposición dando algunas pinceladas de cómo funcionan esos mecanismos de la mentira y qué podemos hacer los ciudadanos también para enfrentarnos a ello, qué podemos hacer las organizaciones, partidos políticos y todo aquel que pueda estar interesado o preocupado por la situación actual, ¿no? Hoy vivimos una coyuntura muy distinta a la que se vivía hace décadas. Ha habido una serie de movimientos a nivel de evolución tecnológica y movimientos también tácticos muy importantes que permiten que hoy puedan llegar al poder y mantenerse en el poder fascistas que antiguamente no lo conseguían, sino era mediante el uso de la violencia física. Hoy en día pues pueden recurrir únicamente a la violencia verbal, al menos en muchos países. Hay otros donde quizás también necesiten la violencia física para, para llegar al poder y para derrocar gobiernos legítimos o gobiernos democráticos, ¿no? De hecho, en los últimos tiempos tenemos los ejemplos de Trump y Milei, que han llegado y se mantienen en el poder de la misma manera que tiempo atrás lo hicieron otros fascistas, mediante bulos, mediante mentiras,
pero también Adolf Hitler llegó al poder con bulos, falseando la realidad frente a la población. Lo que ocurre es que en aquellos tiempos, en la primera mitad del siglo XX, la ascensión al poder del fascismo tenía que producirse acompañada de esos asesinatos en masa. Hoy en día no necesitan en todos los casos, solo en una minoría, tanques, a diferencia de lo que ocurría en esa primera mitad del siglo XX y lo que ha ocurrido en sucesivas décadas, como incluso vivíamos en los años 70 y 80. Hoy en día les basta con tener dos ingredientes clave. La primera es tener manipulada la opinión pública, falseando la realidad sobre lo que ellos hacen y sobre lo que ocurre. Y por otro lado, teniendo evidentemente contentas a las oligarquías económicas. Si las oligarquías económicas no están conformes con lo que están haciendo esos líderes de la extrema derecha, pues evidentemente se los quitan de en medio, aunque sea a costa de traer a otros o de ayudar a que lleguen al poder otros líderes que puedan ser incluso de ideología de izquierdas. En cuanto son excesivamente molestos los fascistas que gobiernan, pues los poderes económicos se plantean que llega la hora de dejar de darle su favor continuo y permitir que haya pues una democracia más real, ¿no? Vivimos una coyuntura donde la clave de todo, o la clave al menos de un 90% de los elementos para que el fascismo esté gobernando en muchos países y poniendo sobre todo el paradigma de lo que está ocurriendo en la nueva dictadura que es la de los Estados Unidos de América, la dictadura que ha implantado Donald Trump. Hay que partir de que el negocio de la mentira es la gran clave y el negocio de la mentira tiene una enorme tasa de éxito. Es muy fácil manipular a la población a través de mentiras, sobre todo cuando se utilizan pues grandes medios de comunicación, cuando se tiene un poder económico suficiente como para ejercer un poder mediático con los ciudadanos, sea con medios de comunicación propios o sea comprando o de distintas maneras grandes medios de comunicación de masas, comprándolos siendo los propietarios o convenciendo a sus propietarios de que tienen que desarrollar esa misma estrategia de la mentira para ayudar a llegar al poder o a mantener en el poder a esos líderes fascistas, ¿no? A mí a menudo me gusta citar una de las mejores películas que se han hecho en los últimos tiempos sobre la profesión periodística, que es El Dilema, The Insider, una película dirigida por Michael Mann, que está protagonizada fundamentalmente por Al Pacino y Russell Crowe, pero entre sus distintos integrantes, uno de los personajes que encarna Christopher Plummer dice una frase que para mí es lapidaria, y es que la fama es lo que de verdad resulta efímero, la infamia, la mentira, los bulos, es más duradera. Y eso es un elemento clave porque todas y cada una de las mentiras con las que han logrado pues, penetrar en la población, convenciendo de que había que provocar un cambio de régimen, había que ayudar a llegar al gobierno, a un determinado líder de la extrema derecha, hay que odiar al inmigrante, hay que odiar a los colectivos más vulnerables, hay que estar podrido de xenofobia, de racismo, de machismo. Todas esas mentiras que se han utilizado son extraordinariamente duraderas porque el negocio del bulo es una maquinaria que representa pues una auténtica ametralladora contra el cerebro de los ciudadanos que cada día nos está lanzando impactos de manera continuada a través de los distintos medios de comunicación, impactos que representan que, bueno, pues podemos perfectamente asistir a varias decenas de noticias diarias, buena parte de las cuales van a ser bulos, van a ser falsedades, y el ciudadano lo tiene muy complicado como para hacer un fact-checking a cada uno de esos bulos y desmontarlos todos, ¿no? Habrá parte de esos bulos que se creerá en función de quién sea pues el transmisor del bulo, en función de la persona o el medio de comunicación que le esté haciendo llegar la información, y luego va a ser extraordinariamente complicado pues sacar ese quiste del cerebro que le sale al ciudadano con una parte de esa ametralladora de mentiras con la que nos lo han saturado y cómo quitar de en medio pues una serie de falsedades que al final, si no las 50 pues a lo mejor 10 acaban calando en ese ciudadano y va alimentándose continuamente o va pudriéndosele el cerebro continuamente con cada vez más mentiras hasta que llega a la convicción, y puede ser algo extraordinariamente ridículo, pero es así, de que una familia que tenga una buena situación económica, que no tenga realmente problemas a nivel económico, acabe convencida de que un determinado gobierno, evidentemente de izquierda, pues está hundiendo en la miseria a todo un país y se puedan sentir incluso agraviados por esa política económica tan nefasta que a él mismo no le está provocando absolutamente ningún perjuicio,
pero acaba absolutamente convencido de que está en la ruina o está en la miseria o no está mucho mejor de lo que podría por culpa de esas políticas económicas de las que le han puesto a lo largo de una semana, un mes, un semestre, un año, pues varias decenas o cientos de ejemplos, ¿no? El llegar a estar absolutamente convencidos de que hay una serie de dirigentes, y según el país del que estemos hablando, pues serán unos u otros, dirigentes que son unos delincuentes que están llevando a cabo políticas nefastas a nivel económico, a nivel social, que nos están arruinando a base de impuestos o qué sé yo, ¿no? Qué cantidad de fórmulas a través de bulos que calan en la población. Eh, Partiendo de la estrategia del bulo como clave para lograr la llegada al poder o el que se mantengan perennes durante muchos años en el poder determinados líderes, uno de los elementos que desde luego debe resultar clave para cualquier persona que esté mínimamente interesado con cómo funciona el negocio de la mentira, y insisto en que se trata de un negocio porque al final de lo que se trata es de dar rendimiento económico al que trabaja en la mentira, sea un vocero de la extrema derecha que trabaja en un medio de comunicación o sea un líder político, porque a fin de cuentas, hoy en día, por ejemplo, si vemos a Milei gobernando, que alguien niegue o sea capaz de negar que Milei no es, a fin de cuentas, una persona que está triunfando económicamente él a nivel particular y se está haciendo millonario, o Donald Trump se está haciendo millonario a costa de todas las falsedades y la forma de hacer política que tiene. Está enriqueciendo a gente de su entorno y se están enriqueciendo ellos mismos porque al final el fin en sí mismo que tiene llegar al poder para estos líderes de la extrema derecha, pues evidentemente es forrarse y hacer que los suyos se forren, ¿no? Yo creo que hay que poner en valor la extrema gravedad que pueden tener los bulos con los que ametrallan a la ciudadanía, planteándonos que puede provocar un bulo la destrucción de una persona a nivel particular, que sea víctima de campañas de bulos, campañas de difamación, de un partido político o de una organización de la sociedad civil, pero puede provocar incluso la destrucción de toda una democracia, de un régimen realmente democrático. Hoy en Estados Unidos nos estamos encontrando con que a base de estrategias de falseo de la realidad, Donald Trump ha logrado ser un presidente electo que está sembrando el camino para que lo que hoy ya es un régimen realmente dictatorial, el día de mañana pues sea prácticamente imposible a nivel estadístico que el Partido Demócrata, que es la única alternativa que hay ahora mismo al poder, pues pueda lograr ganar unas nuevas elecciones precisamente por la estrategia de manipulación que tienen las circunscripciones electorales, con las que puede perfectamente, a nivel de uso de la estadística y de la tradición de voto, saber cómo puede hacer retoques en las circunscripciones para garantizarse que la mayoría republicana pues gane en cada uno de los puntos estratégicos que derive en que los demócratas caigan mucho más y Trump o su futuro heredero en ese régimen que prácticamente es ser un César que va a tener herederos de su propia familia, pues se mantenga o se perpetúe su objetivo en el poder. Decía que se puede acabar con una democracia como lo está haciendo o intentando lograr de forma permanente hoy Donald Trump, pero se pudo también acabar con una democracia pues allá por los años 30 en Alemania, ¿no? Cuando hay un tipo que no gana las elecciones de otra forma, que no son mediante estrategias de bulos, de falsearle la realidad a la población alemana. Y en febrero del año 33, Adolf Hitler, que había sido recientemente elegido canciller, lanza un bulo que fue una clave estratégica para acabar convirtiendo a Alemania en una dictadura, que fue acusar al Partido Comunista de estar orquestando un golpe de Estado para acabar con la democracia y apunta a que el autor del incendio que se ha provocado en el Reichstag, en el edificio del Parlamento alemán, había sido un inmigrante que actuaba a las órdenes de ese partido, del Partido Comunista. Esa es la excusa que utiliza Hitler para lograr que se suspenda la libertad de prensa, en primer lugar, y en segundo, para que se suspendan los derechos de reunión, asociación, manifestación y el derecho al secreto de las comunicaciones. Por tanto, con toda la eliminación de esos derechos fundamentales, pues al final lo que nos encontramos es que hay un régimen dictatorial en ciernes. Hitler llega a ordenar, utilizando la excusa de esa
de ese incendio, de ese atentado contra la sede de la soberanía popular, ordena a la policía que registre domicilios particulares y oficinas, se confisquen bienes privados y se detengan a miles de comunistas y otros opositores a los nazis en todo el país, incluyendo a los diputados del Partido Comunista. Con lo cual, al estar detenidos los diputados del Partido Comunista, eso permite al partido de Hitler, al partido nazi, ampliar de una forma ya brutal, enorme, su mayoría en la Cámara y por tanto consigue, al eliminar ese alto porcentaje de diputados del Partido Comunista, consigue que se apruebe en el Parlamento alemán una ley que da plenos poderes a Hitler, convierte a Hitler en un César y ahí surge, ahí comienza un régimen dictatorial que deriva en lo que todos conocemos, los campos de concentración, el genocidio, la Segunda Guerra Mundial. Y todo a partir de un bulo que fue, los comunistas han ordenado que se incendie la sede de la soberanía popular, que se incendie el Reichstag, los comunistas están intentando dar un golpe de Estado. Durante muchísimo tiempo, durante muchísimas décadas, se ha debatido, se ha analizado, se ha revisado la historia y declaraciones de distintos dirigentes y personas relevantes en el partido nazi sobre quién había sido realmente el autor del incendio. Y como no podía ser de otra manera, la teoría, una de las teorías que más fuerza han cobrado de un tiempo a esta parte, es que fue una estrategia en la que, bueno, se supo que el que fuera jefe del Estado Mayor en esa Alemania nazi, Frank Halder, acabó afirmando que 10 años después del incendio del Reichstag, el comandante en jefe de su fuerza aérea se jactó públicamente, durante un almuerzo que se celebró con ocasión del cumpleaños de Hitler, se jactó públicamente de haber sido el responsable del incendio del Reichstag. Es decir, es lo que se llama operación de falsa bandera. Con ella, con la creación de ese bulo, ellos mismos queman el Reichstag para acusar a otros, para acusar precisamente al rival clave que eran los comunistas, pues consiguen quitárselos de encima en la Cámara y por tanto sacar adelante pues una norma que derivó en ese régimen dictatorial. Por tanto, el Partido Comunista, obviamente, ni esa persona a la que acusaron no era quien había estado detrás del atentado que derivó en la instauración del Tercer Reich y todo lo que se había montado en torno a ello para criminalizar a los comunistas, porque evidentemente esa criminalización derivó en que buena parte de la población, votantes y no votantes del partido nazi, coincidían en que había que perseguir y detener a los comunistas porque estaban intentando dar un golpe de Estado, porque de alguna manera se traslada y se hace creer a la población en la veracidad de ese bulo. Pues es un mecanismo con el que se logra traer una dictadura y provocar luego lo que provocó, pero los bulos han venido provocando también, como decía al principio, el sostenimiento de regímenes dictatoriales, el permanecer o al hacer permanecer a la población de alguna manera dormida, creyendo que la situación no es tan mala como ellos creen que se da o que el mal que están viviendo es un mal menor frente a lo que podría traer otro régimen, ¿no? Hay una tradición, por ejemplo, en mi país, en España, en el que hoy en día todavía hay muchos que hablan de que los años de la dictadura sanguinaria de Francisco Franco fueron en realidad 40 años de paz. El uso de la expresión 40 años de paz, que al final es una especie de mantra publicitario, mantra propagandístico, con el que la extrema derecha intentó y logró convencer a buena parte de la población de que estaban viviendo el menos malo o el mejor de los regímenes posibles, bueno, pues provocó que hubiera entonces, y hoy todavía hay gente que mira hacia atrás el franquismo, un franquismo que posiblemente muchos no vivieron, y crean que fueron décadas de paz, décadas en las que incluso hubo prosperidad, en las que la gente disfrutaba a nivel económico de una buenísima situación y no saben, olvidan o desconocen que lo que realmente en España había era un régimen, como decía, sanguinario, donde se produjeron asesinatos en masa, donde se esclavizaba a la gente a la que metían en campos de concentración, donde estaba prohibida la libertad de prensa, donde a la gente se la perseguía, se la torturaba y se la metía en cárceles por intentar defender la vuelta de la democracia y tantas aberraciones que se cometieron durante esas décadas. Precisamente mediante bulos, el heredero de Franco, el rey Juan Carlos de Borbón, que como todos los Borbón era y sigue siendo un delincuente,
pues se nos presentó a la opinión pública española, con la connivencia de una prensa que nunca quiso o se atrevió a investigar a qué se dedicaba el rey, pues lo convirtió en un señor campechano que supuestamente salvó la democracia porque frenó un golpe de Estado el 23 de febrero de 1981. Hoy hay cada vez más voces que ponen de manifiesto, con determinados datos y exigiendo también la clasificación de papeles, que lo que ocurrió realmente el 23 de febrero de 1981 fue que el rey asumió que el golpe de Estado que él mismo había tramado, pues estaba fracasando y no le quedaba otra que salir públicamente a condenarlo, pero que realmente era él quien estaba detrás de ese golpe de Estado para volver a una especie de dictadura blanda, porque el modelo democrático que estaba en ciernes en España a él no le estaba gustando. De hecho, durante las décadas posteriores a eso que ocurrió a principios de los años 80, nos encontramos con que España estuvo gobernada por un presidente, Felipe González, que mediante bulos también, pues se nos convenció que era un presidente de izquierdas, que hoy en día, cuando lo escuchamos, pues estamos escuchándole continuamente mensajes propios de la extrema derecha. No era precisamente un dirigente de izquierdas, era sencillamente un político de derechas al que utilizaron las oligarquías económicas para lograr mantener un sistema democrático en el que se pusieran en marcha medidas que venían muy bien a esas oligarquías para perpetuarlas en su situación económica, y que con una serie de políticas sociales se disfrazó a su partido de izquierdas, pero que en realidad era un partido de derechas, como tantos puede haber en otros países del mundo. Posteriormente, como el ser de derechas estaba bastante denostado en España por buena parte de la población y era muy difícil que se lograra ganar unas elecciones por la derecha, pues el sucesor de Felipe González, José María Aznar, decidió disfrazar su partido, que era un partido heredero de los partidos franquistas, pues decidió disfrazar su Partido Popular de un partido de centro reformista. Hoy sería imposible concebir que el PP es un partido de centro. El PP en España es un partido donde se combina la derecha y la extrema derecha fascista. De hecho, al PP ha surgido una escisión, que es Vox, que es una extrema derecha pura y dura, a cara descubierta. Mediante bulos también se ha conseguido, pues, destruir en este caso una persona, un dirigente político de alto nivel, como es el vicepresidente segundo del anterior gobierno de España, Pablo Iglesias. Mediante bulos se acabó forzando su dimisión y mediante una estrategia de presión de la extrema derecha, una campaña de acoso y derribo que fue orquestada por los más siniestros personajes de la ultraderecha política, económica, mediática y judicial. Y con esos bulos, pues también se ha estado confundiendo a la población, como decía antes, haciéndonos creer que nuestra situación económica es peor de lo que realmente es, haciéndonos creer que pagar impuestos es un peligro, que pagar impuestos nos arruina, que los impuestos van, pues no se sabe a quién, cuando en realidad son los impuestos que sufragan, por ejemplo, la sanidad y la educación públicas. Pero mediante el discurso contrario a los impuestos, hay partidos de la derecha y la extrema derecha que están logrando crecer en votos. Son los mismos partidos que están destruyendo progresivamente el sistema sanitario público y la educación pública en favor de la sanidad y la educación privadas. Incluso mediante bulos ha habido sectores y grandes negocios, sectores económicos y grandes negocios, que han conseguido una estrategia de manipulación mediática en la que a la gente, pues hay gente en España que está hoy en día convencida de que cuando sales a la calle por la mañana a comprar el pan, hay un porcentaje de riesgo de que cuando vuelvas a casa, pues te la hayan ocupado. Y por tanto es fundamental tener todos, en todos nuestros pisos, en todos nuestros edificios de vivienda, contratadas alarmas para evitar que alguien entre, tire la puerta abajo, entre y se quede allí a vivir, como si eso no fuera una práctica delictiva que claramente es frenada por la policía y los jueces en cuestión de 24 o 48 horas máximas. Pero mediante bulos también y una estrategia de comprar medios de comunicación para que cale ese discurso del riesgo de la ocupación, pues ha habido empresas, dos grandes empresas en España, que han crecido enormemente a nivel de clientes, precisamente por confundir a esa población. Son bulos a veces que tienen una perspectiva política, son bulos a veces que tienen una perspectiva puramente económica, o la mayoría de las veces se combinan unos con otros. Ante todo este fenómeno peligroso, peligrosísimo que representan los bulos, hay un papel clave, que es el de los medios de comunicación y el de los periodistas, que tienen o que deben o tienen la responsabilidad de enfrentarse a esos bulos en lugar de ser los transmisores o creadores de bulos. Pero también hay un papel importantísimo para cualquier ciudadano de a pie, cualquiera de nosotros, formemos o no parte de organizaciones de la sociedad civil, pues es un papel fundamental
en el que tenemos que partir de la premisa de que igual de peligroso es un bulo que un silencio frente al bulo, que el callarnos frente a una mentira. Al final, el silencio frente al bulo se convierte en silencio cómplice, ¿no? Es como, por ejemplo, ver cómo en un almuerzo familiar, pues uno de tus familiares, sea pues tu primo, tu cuñado, tu hijo, suelte de repente el mensaje de que España está llenándose de inmigrantes que vienen a robarnos nuestros puestos de trabajo, que reciben gratis una paga nada más que llegan a España y que les dan una casa gratis. Y que eso está provocando la ruina para la población, que hay un nivel de paro enorme o unos salarios de miseria. Ese es un bulo, pues evidentemente muy frecuente por parte de la extrema derecha, el trasladar la idea de que la inmigración es sinónimo de quitarnos a los autóctonos pues determinados beneficios económicos, que incluso la inmigración es sinónimo de delincuencia y que además a la inmigración se la favorece económicamente en detrimento de personas que hoy en día no pueden acceder a una vivienda, mientras que el inmigrante que acaba de llegar de Perú a España le han regalado un piso nada más entrar. Son falacias que mucha gente cree porque no se preocupa de contrastar y que uno de los grandes problemas y una de las vías de propagación de esos bulos ha sido en los últimos años el silencio de gente que en esa comida familiar, cuando esa persona en concreto que lo lanza porque lo ha visto en televisión o se ha encontrado con ese mensaje en un vídeo de TikTok o de Instagram, en lugar de reaccionar se calla. Muchas veces porque hemos considerado que se estaban diciendo barbaridades tan grandes, falsedades tan obvias, que nadie se las iba a creer y era mejor que esa persona soltara su discurso estúpido en la convicción de que se desahogaba, soltaba la tontería y nadie de los 10 personas que estaban a la mesa se lo creían. El problema es que por esa vía se ha acabado convenciendo a muchas de las otras personas que estaban a la mesa. Es decir, mientras el receptor del bulo al que han convencido a través de, como decía, un medio de comunicación tradicional o un vídeo de una persona medianamente conocida en una red social, esa persona a su vez se ha convertido en transmisor del bulo. Es decir, esa persona convencida ha difundido el bulo entre gente de su entorno porque tenía una ventaja, y al final esto también, como a nivel empresarial, es una ventaja competitiva. Tú vendes tu discurso, vendes tu mensaje, vendes tu producto, y en este caso el producto es discurso de extrema derecha contra la inmigración, porque tu competencia, que es la persona que no se lo cree y que te podría desmontar el argumento, entiende que no merece la pena tomarse la molestia, tomarse el esfuerzo de desmontarle la mentira y es mejor en esa charla familiar hablar de otras cosas, ¿no? Y es el problema que en esa charla familiar, de las 10 personas que había, y a lo mejor las otras 9 ninguna partía de creerse ese bulo, pues igual el que lo difunde lo convence y convence a 2 o convence a 3 a 2 o 3 que acaban de nuevo convirtiéndose en transmisores del bulo y esto es como un virus que se va extendiendo entre la población de manera que va propagándose paulatinamente en una, digamos, progresión enorme entre la ciudadanía, una progresión geométrica, mientras que ha habido pues gente silente que ha decidido quedarse callada ante el bulo porque no merecía la pena ese esfuerzo de desmontar algo que para él resultaba obvio que es falso. Los inmigrantes son sinónimo de, por ejemplo, garantía de pagarnos las pensiones, son garantía de desarrollar los trabajos más duros que la inmensa mayoría de la población no quiere y obviamente cuando un inmigrante viene a España no le regalan un piso, no le dan una primera paga ni le ponen un empleo que le quitan a otra persona nacida en España. El esfuerzo que representa a veces es un esfuerzo sobrehumano porque estás discutiendo de alguna manera si el agua moja o no moja y tienes que aportar datos para demostrar que el agua sí moja, pero es un esfuerzo necesario para frenar el auge de la extrema derecha. Sin ese esfuerzo, sin esa participación de todos los ciudadanos en la lucha, en el combate contra los bulos, partiendo de que estamos viviendo una auténtica guerra contra la mentira y es una guerra contra el fascismo que llega y ya está gobernando en algunos países y en otros como el mío, como en España, está a punto de llegar, estamos a punto de tener un vicepresidente del gobierno fascista y un presidente que tampoco es que estaría muy lejano a las ideas fascistas, aunque sea de un partido que se pretende presentar como derecha moderada, pues ante eso, para frenar eso y para frenar evidentemente los recortes sociales, los recortes de derechos y libertades que provocaría, es necesario el sobreesfuerzo de la población. Y es un sobreesfuerzo, como digo, muchas veces difícil, porque se trata a veces de argumentar y de contradecir lo obvio, y otras veces también se trata de convertirnos en ciudadanos mucho más formados, de ciudadanos que nos preocupamos mucho más
de leer, de estudiar, de revisar la actualidad política para poderle desmontar las mentiras a esas personas que las propagan de una forma rápida y tener una capacidad pues inmediata de reacción. Hay que partir de que esos que llegan además a servir para acabar con gobiernos legítimos y colocar en el poder a fascistas, a corruptos que solo quieren enriquecerse y hacer todavía más ricos a los que les han opado hasta allí, sin importarle lo más mínimo que sea a costa de empobrecer al pueblo, de recortar sus derechos. Esas personas que están ascendiendo hasta posiblemente llegar al poder o que ya están en el poder en determinados países, necesitan una masa cada vez mayor de ciudadanos críticos y combativos, de ciudadanos que estén dispuestos a participar en esa guerra donde las armas son la palabra, donde las armas son el discurso, donde las armas son la movilización ciudadana, son el convencer a la gente de que lo que se está viviendo es extraordinariamente peligroso para frenar la llegada al poder de esos perfiles o evidentemente echarlos del poder, como antes o después tendrá que ocurrir en distintos países, como es el caso de Argentina o Estados Unidos y como ocurrió, por ejemplo, recientemente en Brasil, pero a costa de que un presidente legítimo fuera víctima de lawfare y estuviera encarcelado durante un largo periodo de tiempo porque un fascista como Bolsonaro había desarrollado técnicas de lawfare con la connivencia de jueces corruptos, ¿no? Y el gran problema que tenemos hoy en día, además, es que la propagación de los bulos no es como tradicionalmente, de manera exclusiva, a través de cadenas de televisión, emisoras de radio y periódicos, que la gente puede tomarse el tiempo de ver, escuchar o leer y decidir sintonizarlas o no, prestarles atención o no. Hoy realmente el problema es que el bulo está permanentemente ametrallándonos a través del dispositivo que estamos utilizando durante muchas horas cada uno de los días, y es el dispositivo móvil, un dispositivo que cuando encendemos para conectarnos a YouTube, a Telegram, a Twitter, a Instagram, a WhatsApp, a TikTok, a través de una u otra forma nos van a llegar bulos. A través de las grandes plataformas nos llegan los bulos mediante mensajes de texto, mediante vídeos que nos pueden estar moviendo noticias falsas o grabaciones de personas influyentes que nos convencen de mentiras, o nos pueden llegar directamente a través de WhatsApp y Telegram por parte de amigos nuestros que han sido convencidos de esas mentiras y que nos las están trasladando a nosotros en masa mediante envíos de mensajes a grandes listas que tienen en sus teléfonos móviles, de los cuales al final pues hay mucha gente que acaba convencida y que quizás también tenemos que tomarnos la molestia no de no leerlos y borrarlos, sino de hacerles un comentario crítico, de responderles, porque de alguna manera hay una masa de ciudadanos que si está moviendo esos bulos no es precisamente porque tengan un interés económico, porque vayan a servirles para que ellos mismos participen de ese poder político de extrema derecha que los vaya a hacer ricos o los vaya a dar un carguito en un gobierno o un puesto en un medio de comunicación, sino sencillamente son ciudadanos que antes no estaban intoxicados de ese virus de la extrema derecha y del discurso fascista, son sencillamente ciudadanos que están hoy en día pues con esa mente contaminada a la que posiblemente si un amigo, si un familiar le da argumentos suficientes, poco a poco podremos curarlos, con lo cual nosotros también tenemos que ser de alguna manera parte del antídoto para que cuando esos mensajes virales de WhatsApp nos lleguen por parte de personas de nuestro entorno, pues tengan una réplica por nuestra parte. Es un, como digo, sobreesfuerzo el ser partícipes en conversaciones de familiares, grupos de amigos, en el trabajo, en el bar donde vamos a desayunar, a almorzar, de ser partícipes de conversaciones a las que rebatamos, pero de alguna manera es hacerlo al modo tradicional, como se hacía el discurso y el debate político en nuestros países, ¿no? También tenemos otro instrumento que la inmensa mayoría de la población utiliza, que son las redes sociales, las plataformas sociales, que personas no tienen al menos un perfil en Twitter, en Instagram, en TikTok, pocas, y prácticamente ninguna carece de perfil en WhatsApp a través del cual pueda compartir determinados discursos, pueda compartir argumentos o rebatir argumentos del que le llega. Hay personas también que se plantean lo complicado que es ese sobreesfuerzo de aprender, de alguna manera, aprender actualidad política, de conocer cómo la mentira o las 7 mentiras que están moviéndose hoy en día se rebaten y ser capaces de dar argumentos. Nosotros también, como ciudadanos, tenemos una vía para difundir, podríamos decir, para difundir la verdad frente al bulo, la verdad que desmonta el bulo, que es convertirnos en transmisores de información de terceros, transmisores de información
que sin necesidad de nosotros reargumentarla, pues podemos compartir a través de una plataforma social, podemos retuitear, podemos compartir, podemos darle like a determinados mensajes que con ello ayudamos a que se redifundan, a que se popularicen y de esa forma podemos contribuir también a que los bulos se desmonten y lleguen a otras personas que a nosotros nos leen o que a nosotros nos siguen. De alguna manera, podríamos decir que en esto de combatir a los bulos y a sus creadores, cada ciudadano puede jugar un papel que yo creo que es igual de importante, sea cual sea su capacidad de asimilación del discurso y de ser capaz de transmitirlo, porque parto de que tan importante es que una persona, un periodista o cualquier persona, sea cual sea su profesión, tan importante es que desmontes una infamia, desmontes una mentira y logre pues que su mensaje tenga 10.000 retweets o 5 millones de visualizaciones en TikTok, en Instagram o en YouTube. Tan importante es eso como que existan los 10.000 personas que hagan ese retweet o esos 5 millones de espectadores que vean el vídeo y asimilen el mensaje que desmonta el bulo, ¿no? Contribuir a la difusión del mensaje simplemente dándole a un clic a un botón en una plataforma también es una vía para contribuir a la difusión del mensaje que desmonta el bulo. Igual que a veces pecamos de compartir demasiado rápido información de fuentes que creemos que son solventes, de fuentes en las que confiamos. Como mínimo tenemos que intentar cerciorarnos de que no se trata de un bulo. Todos, yo creo que alguna vez hemos contribuido a la difusión de un bulo sin querer y luego quizás ha sido demasiado tarde para enmendar lo que habíamos hecho, ¿no? Yo creo que es fundamental que los ciudadanos tengan claro que lo último que tenemos que hacer es compartir cualquier cosa que nos llega por cualquier vía, por ejemplo a través de WhatsApp, si no sabemos quién es su autor, porque mi primo, mi vecino, mi cuñado me mande un mensaje de WhatsApp diciendo, pues yo qué sé, que se ha muerto un personaje famoso. Si nosotros redifundimos ese mensaje, pues podemos estar cometiendo el error de que igual es falso, que se haya muerto y estamos contribuyendo a la difusión de un bulo. Quizás ese bulo no perjudica a nadie. Bueno, evidentemente perjudicará a la familia del falso muerto, ¿no? Pero no es un bulo especialmente grave. Pero si estamos hablando también de la difusión de un bulo, pues no sé, sobre la corrupción de un político del gobierno y al final resulta que era mentira, que no invención de un medio de comunicación, que X personas están redifundiendo, pues igual nosotros también teníamos que contenerlos de alguna forma antes de compartir mensajes pensando lo peligroso y lo viral que puede ser el que nosotros a nuestra lista de 10, 100 o 500 amigos en WhatsApp le compartamos igualmente un mensaje que hemos recibido, que por tanto no hemos creado nosotros y que tampoco hemos contrastado, ¿no? Hoy en día, voy acabando, hay mucha gente, hay teóricos, hay periodistas que están muy preocupados por el futuro inmediato de la inteligencia artificial y de esos vídeos que en cuestión de minutos pueden provocar que cualquier persona, cualquier político, pues pueda aparecer cometiendo un delito, cometiendo incluso un asesinato. Podríamos ver a la perfección que, pues, por ejemplo, el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, aparece en un vídeo cometiendo un asesinato, su cuerpo, su cara, un vídeo perfectamente hecho y que sea un vídeo falso hecho con inteligencia artificial. Ese riesgo de difusión viral de mensajes perfectamente desarrollados, pues evidentemente existe y con el paso no ya de los años, sino incluso de los meses, la realidad, la inteligencia artificial va perfeccionándose y puede hacer que cualquier cosa, pues, que aparece ante nuestras pantallas sea imposible que podamos detectar si es falso o es cierto, y eso por tanto es un peligro por la facilidad con la que permitiría la difusión de bulos. Pero pese a que hoy tenemos esa enorme preocupación sobre lo grave que puede llegar a ser la capacidad de difusión de bulos por parte de programas de inteligencia artificial, frente a eso, a la complejidad y a la mejora técnica, a la mejora tecnológica, hoy en día también hay millones y millones de personas que basta con que reciban un mensaje de WhatsApp de su cuñado en el que se traslada un bulo sin verificarlo en ninguna vía, sin mirarse en la prensa si está publicado en la prensa solvente, directamente porque su cuñado le cuenta que el presidente del gobierno ha asesinado a una persona, son capaces de creárselo, es decir, le dan credibilidad a quien les manda el mensaje sin que ese mensaje tenga siquiera un enlace a una página web de un medio de comunicación solvente. Por tanto, frente al peligro de la complejidad y la facilidad de transmisión de bulos y la facilidad de asimilar
y de trasladar credibilidad mediante inteligencia artificial con mensajes de vídeo perfectamente desarrollados, pues palabra escrita. Hay gente que porque ha recibido por WhatsApp un mensaje de texto diciéndole cualquier cosa, cree que por ese hecho es cierto. Es de alguna manera eso tan hoy en día tradicional que es lo he leído en Internet. Como lo he leído en Internet es que será verdad. Cuando es evidente que todo lo que leas en Internet puede ser o verdad o mentira o por el camino de en medio, ¿no? Eh, por tanto, como decía, el papel que tenemos los ciudadanos, sin ser necesariamente líderes de opinión, sin ser necesariamente personas que participemos en partidos políticos como dirigentes o incluso ni en organizaciones ciudadanas, el papel que tiene cualquier persona, cualquier ciudadano frente a la estrategia de difusión de bulos para contribuir a que llegue o se mantenga en el poder la extrema derecha, es un papel tan clave como el que podemos tener siendo uno más dentro de movilizaciones, de manifestaciones en la calle que puedan llegar a ser masivas con miles o decenas de miles de personas. Al final se trata de que todos, con nuestro granito de arena, aportamos, sumamos a esas movilizaciones, igual que en una manifestación somos uno de tantos que provocó que en lugar de 10 personas hubiera 10.000, pues en esa estrategia de combatir a los bulos mediante actos que pueden llegar a ser tan simples como entrar en Twitter y retuitear a alguien que está desmontando una mentira o contando una verdad sobre la realidad actual, pues puede aportar, como digo, y sumar entre muchísimos millones de personas, sumar mucho para esa estrategia de desmontar la mentira latente y permanente con la que se alimenta a la extrema derecha y con la que pudre, como decía al inicio, tantas mentes de ciudadanos que hoy en día están en posiciones radicales en la extrema derecha, están en posiciones vinculados a los discursos de odio basados en esas falsedades que derivan pues en que lleguen al poder regímenes o dirigentes fascistas que pueden derivar en regímenes totalitarios y en democracias que al final dejan de serlo y se convierten en pseudo dictaduras o en dictaduras de facto. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Rubén, por su intervención tan clara y necesaria. Como bien señala, los bulos o las noticias falsas destruyen reputaciones, pero también pueden destruir democracias enteras. Yo creo que ha sido un recordatorio de que ahora más que nunca necesitamos una ciudadanía activa y crítica que verifique, contraste y sobre todo no guarde silencio ante las mentiras que se escuchan por todos lados. Un saludo a las personas que nos escriben a través de nuestro chat en Zoom. Nos saluda María José desde Tribuna Ecuatoriana de Consumidores y Usuarios. Nos saludan también desde Mallorca, en las Islas Baleares. Un saludo para Elena Fernández, que nos saluda desde Faco, Asturias. Y gracias también a las personas que nos siguen a través de la transmisión en vivo que tenemos a través del canal de YouTube de la Fundación Ciudadana por un Consumo Responsable. Un saludo a José Luis Laquedara, que nos ha dejado también su mensaje por ese medio. Ahora invito a Amílcar Durán. Él es salvadoreño y asesor de la FCCR, y entre muchas cosas también, Amílcar es periodista, es docente universitario y escritor con experiencia en medios de comunicación, nuevas tecnologías y redes sociales. Él hará un recorrido por casos concretos de manipulación mediática en la región de América Latina y explorará también algunos mecanismos por los cuales los bulos o las fake news se infiltran en comunidades vulnerables. También nos estaría realizando algunas estrategias de resistencia adaptadas a nuestra realidad latinoamericana y en específico centroamericana. Estimado Amílcar, bienvenido y adelante. Gracias, Estefanía. Un gusto poder saludarles a todos y a todas. Buenos días para la gente que nos sintoniza o está con nosotros en América Latina y buenas tardes para la gente que está en Europa. Un gusto poder escuchar a Rubén con este tema bastante importante y por supuesto es interesante conocer un poco la perspectiva que se vive en el viejo continente, ¿no? Sobre todo en España, teniendo en cuenta que me llama la atención que Europa
y en este caso específicamente España, que tiene un mayor índice, un mayor nivel de educación en la parte académica, pues todavía pueda ser manipulada en el sentido de que, más adelante lo voy a hablar, en América Latina quizás tenemos un muy bajo nivel académico, en el sentido que podríamos decir que las sociedades que están más preparadas académicamente no podrían ser manipuladas desde el punto de vista de los medios de comunicación, ¿verdad? Pero escuchábamos a Rubén y vemos que eso no es tan cierto. Aunque alguna ventaja habrá en torno a la diferencia de nivel académico en los dos continentes, sobre todo en América Latina, viendo un poco la parte de cómo el Internet, las redes sociales y toda la parte de digitalización va llegando a cuentagotas a algunos países. Miren, agradezco profundamente el espacio y no solo como un foro académico, sino como un acto de la defensa ciudadana, ¿no? Porque, bueno, hablar de fake news hoy no es simplemente hablar de comunicación o tecnología, es hablar de poder, es hablar de derechos fundamentales y es hablar también del futuro de nuestras democracias. Creo que ya nos quedó claro con lo que decía Rubén, que la desinformación, o sea, en este caso las noticias falsas, no nacieron con las redes sociales y no es una problemática nueva. A lo largo de la historia, los rumores, la propaganda y la manipulación, sobre todo de la verdad, han sido utilizadas como instrumentos de control político y social. Rubén ponía el ejemplo de Hitler, por supuesto, ¿verdad? De cómo a través de su director de propaganda, pues Joseph Goebbels hacía todo lo imposible por hacer ver a un Hitler humano, a un Hitler que ayudaba, a un Hitler que estaba a favor de las grandes masas, pero que al final la historia nos dijo todo lo contrario, ¿no? Entonces, no es algo nuevo, lo que sí es nuevo es la velocidad con la cual ahora las fake news, la desinformación llega a todos los rincones de nuestro mundo. Y no solamente la velocidad con la que llega, sino que la escala con la que llega y la sofisticación con la que hoy circulan las mentiras en nuestras sociedades mediáticamente digitalizadas. Y es que ahora también el escenario es distinto. Definitivamente eso tenemos que tenerlo muy claro. Nunca antes la mentira había tenido tantos recursos, tanto alcance y tanta capacidad de influir en nuestras vidas cotidianas. Los que ya pasamos de los 40 se recordarán, pues, para tener una información en la década pasada todavía teníamos que esperar un día que llegara el periódico a nuestra casa. Y entonces ya tanto la instantaneidad de la información no era tan cercana a lo que nosotros vivíamos. Pasaba un día, en algunos casos pasaban 2 días, 3 días para poder tener esa información. Hoy la información llega instantáneamente y la información llega hasta puntos en los cuales anteriormente no llegaba la información. Y hoy la capacidad de influir en nuestras vidas cotidianas por parte de esa información es muchísimo mayor que la que teníamos antes. Hoy una noticia falsa puede recorrer el planeta en segundos y moldear percepciones colectivas antes de que la verdad tenga ni siquiera la oportunidad de ser escuchada. Definitivamente la noticia falsa, muchas veces el mismo morbo de las personas, de las sociedades, hace que la noticia falsa llegue más rápido, como lo decía Rubén, y llegue a más personas, ya que una noticia que podría resultar mucho más interesante para las personas. Y es que vivimos en sociedades en que la información circula con una velocidad impresionante y en las que el acceso a plataformas digitales se ha vuelto parte esencial de la vida política y social. Ya más adelante les voy a hablar acerca de casos eh, específicos en los cuales pues la vida política y social a través de las plataformas digitales ha sido cambiada. Ya vamos a hablar un poco del caso de Cambridge que se dio en las elecciones en Estados Unidos, que fue algo que le dio la vuelta al mundo.
Sin embargo, aquí está una de las claves. No todos accedemos en las mismas condiciones. Y es lo que yo les decía al principio. Me llama la atención lo que decía Rubén, ¿verdad? De cómo sociedades de primer mundo, como las europeas, todavía pueden ser manipuladas a través de las redes sociales, a través de la digitalización, a través del Internet. Imagínense cómo estamos en América Latina, donde el acceso a la digitalización, el acceso a la web, el acceso a las redes sociales es un poco más, podríamos decir, limitado. Y no solamente el acceso, sino que también, y es algo a lo que sí me quiero referir, quizás más allá del discurso, a la parte en la cual no se tiene la alfabetización mediática de los recursos. Y esto sí, que desde la parte académica nosotros la vemos y nos llenamos de mucha preocupación en el sentido de que en las sociedades latinoamericanas no se está trabajando en la parte de la alfabetización mediática. Y cuando hablo de alfabetización mediática, no solamente me refiero a cómo usar un aparato, cómo usar una computadora, cómo acceder a una red, cómo usar un smartphone. Me refiero al hecho de que la alfabetización mediática tiene que ir más allá del uso del recurso, sino que también tiene que hablar acerca de la reflexión, el análisis del contenido y la verificación del contenido. Y en ese sentido, tenemos que tener claro, muy claro, el hecho de que estamos frente a un negocio global perfectamente estructurado. Y por lo tanto, si estamos ante un negocio global perfectamente estructurado, la estrategia para poder enfrentarlo también tiene que llevarnos a una estrategia global que podamos nosotros estructurar de una buena manera, ¿no? Para poder enfrentarla. De lo contrario, si no tenemos claro esto, vamos a estar luchando contra un gigante y tirándole con una onda a un ejército que nos va a estar atacando con tecnología sofisticada. Y en ese sentido, comencemos por desmontar un mito. Las fake news o los bulos, como le llaman en Europa, no son errores accidentales, ni es un producto exclusivo de usuarios desinformados. No, detrás de todo esto no hay una simple improvisación. Detrás de todo este aparataje de las fake news existe una industria organizada. Una industria organizada que tiene que ver con estructuras empresariales, tiene que ver con estructuras tecnológicas, tiene que ver con estructuras políticas que fabrican, distribuyen y además posicionan narrativas falsas para obtener, número uno, poder, número dos, dinero y número tres, influencia. Así, de esa manera, tres cosas que las fake news buscan a través de la desinformación. Poder, ya lo veíamos y lo decía Rubén, la parte política, la parte social, el dinero en la parte económica, que no solo tiene que ver con el poder político, sino que también tiene que ver con las estructuras económicas que manejan a las sociedades, y la influencia sobre los demás. De hecho, hoy hay granjas de cuentas falsas, hay ejércitos de bots, hay agencias que operan como fábricas de contenidos y lo podemos observar que hay agencias que distribuyen con miles de bots noticias falsas y que luego se convierten en virales y que luego se convierten en verdades, entre comillas, que la gente está incluso viralizando aún más después de que un bot llega precisamente a tu teléfono. Después vos te convertís prácticamente en el distribuidor de lo que ese bot te ha llevado a tu teléfono. Y entonces aquello se va distribuyendo, se va viralizando y al final se termina convirtiendo en una verdad, entre comillas. Políticos que llegan hasta el punto de manejar sus propias plataformas sociales digitales. Elon Musk, por ejemplo, con X, cuando antes era Twitter, con 600 millones de usuarios a nivel mundial, teniendo a su disposición Musk
a quien lo pudimos ver a la par de Donald Trump en su campaña política y después dentro del gobierno de Donald Trump, con 600 millones de usuarios. Imagínate lo que puede hacer un hombre que tiene una plataforma a su disposición con 600 millones de usuarios transmitiendo información que él maneja. Ni siquiera la plataforma, sino que él maneja el contenido a través de esa plataforma. Un Donald Trump que ha creado su propia red social, también Truth Social, ¿verdad? O La Verdad Social, propiedad de un grupo que se llama Trump Media y Tecnología, Technology Group, que tiene 6.3 millones de usuarios activos de manera mensual. 6.3 millones de usuarios que están precisamente recibiendo información a través de esa red social. Ejemplos claros existen en ese sentido y esas plataformas han sido claves a la hora de que hablamos, por ejemplo, del caso de Cambridge Analytica, ¿verdad? Que reveló cómo datos personales fueron utilizados para manipular procesos electorales a través de mensajes diseñados para explotar emociones, explotar miedos, explotar creencias, ¿verdad? Hablando de cuestiones religiosas, cuestiones que tienen que ver con creencias sociales, trabajando agendas en favor o en contra de ciertas creencias de la población, campañas segmentadas que operan hoy en diferentes países y muchas veces campañas vinculadas a estrategias de desinformación impulsadas por actores políticos, por grupos económicos poderosos, lo que convierte, como lo decíamos hace unos minutos, la desinformación en un negocio lucrativo. Ejemplos, ejemplos, y quiero centrarme en ejemplos eh, actuales, ejemplos que hemos visto en América Latina, y creo que en algunos casos, pues, aquellos que le siguen la pista a América Latina en cuanto a información allá en Europa, también habrán sido eh, conectados con este tipo de información. Algunos estarán frescos, otros quizás la habrán pasado de largo, pero por ejemplo, la supuesta narcolancha destruida en el Caribe, ¿verdad? Por el ejército de los Estados Unidos, como una probable excusa de una incursión militar por parte del ejército estadounidense en Venezuela y que levantó el debate sobre el narcotráfico y el consumo de drogas y que posicionó el tema precisamente y empezó a viralizarse acerca de cómo países como Venezuela, Colombia utilizaban las drogas para poder mantenerse en el poder, sus gobiernos, ¿verdad? Y una, como una forma de financiamiento de sus gobiernos y cómo esto le hacía daño a otras sociedades, en este caso la sociedad estadounidense que se veía directamente afectada por la parte del consumo de drogas. Y aquello empezó a crear una serie de noticias que fueron decantándose por el hecho de que la gente decía, sí es necesaria la incursión militar de los Estados Unidos en Venezuela, sí es necesaria. Y entonces empieza a viralizar una, una noticia que surge a partir de un hecho específico y que después es sobredimensionado a nivel de continente, ¿verdad? Y que podría generar una guerra. Lo estamos viendo. Ayer por la noche todavía se hablaba de una posible incursión de los Estados Unidos en Venezuela y se difundía información que hay que pasarla por el filtro de veracidad, ¿verdad? Por el fact-checking que como periodistas tenemos que hacerlo. En El Salvador, otro caso, los medios digitales a favor de Nayib Bukele, plataformas e influencers que han difundido con bombo y platillo que el país está sobre una de las regiones de América Latina más ricas en oro puro. Eso se dio, miren, el año pasado y a principios de este. eh, Todo con el objetivo de qué? De anular una ley que prohibía la explotación del suelo por la minería metálica que había sido promulgada en gobiernos anteriores. Gobiernos anteriores lograron que se promulgara una ley precisamente que decía
que la explotación del suelo en El Salvador estaba prohibida en la cuestión de minería metálica. Y de repente, con bombos y platillos, a través de diferentes medios de comunicación, a través de redes sociales, a través de influencers, se generó la noticia de que El Salvador está sobre uno de los territorios a nivel mundial, ni siquiera a nivel de continente en América, sino que a nivel mundial uno de los territorios más ricos en oro. Esto con el objetivo de anular esa ley. Y entonces vino la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Teniendo como preámbulo todo lo que se había dicho, todo lo que se había hecho en medios, la ley se promulgó, se derogó. Hoy ya no tenemos una ley que prohíba la explotación del suelo por la minería metálica en El Salvador, a raíz de cómo se manejó la desinformación. No hubo nunca un parámetro científico que dijera de que lo que se decía en medios era la realidad, que lo que se decía en redes era la realidad, que lo que decían los influencers era la realidad sobre lo que estaba diciendo el gobierno en ese entonces. Y la ley se derogó. Hoy El Salvador está a expensas de que en cualquier momento cualquier empresa pueda venir a explotar nuestros recursos naturales y pueda contaminar nuestros ríos y pueda venir a destruir todo nuestro medio ambiente a raíz precisamente de lo que se trabaja, ¿verdad? Y bien lo pudieron haber hecho sin necesidad de difundir la noticia, porque ya Bukele tenía la mayoría legislativa en nuestro país, pero ojo, eso hubiera dejado mal parada la imagen de Nayib Bukele en El Salvador y a nivel mundial, ¿verdad? Entonces había que vender la idea como una extraordinaria razón para poder anular la ley. Y ahí está, El Salvador hoy no tiene ley contra la minería metálica. Estamos a despensa de eso a raíz de cómo se manejó la desinformación sin ninguna base científica, sin ninguna base que dijera lo contrario. Se está dando también en nuestro país y creo que en diversas ciudades de Latinoamérica, la gentrificación, por ejemplo, están sacando a las personas de los centros de las ciudades, sobre todo ciudades que hay mucho potencial para poder explotarlas económicamente y de manera comercial. Y en El Salvador lo estamos viviendo, ¿verdad? Los medios están difundiendo noticias, videos, fotografías, influencers que aparecen y a través de las redes, en donde se oculta todo el daño que provoca el desplazamiento de las personas que habitan esos espacios que hoy quieren ser ocupados precisamente de manera comercial, explotados de manera económica. ¿Y qué? Se empieza a mostrar lo bonito, lo in o de moda, ¿verdad? Lo moderno, lo cosmopolita, pero sobre la exclusión, sobre la pobreza, sobre la baja educación y sobre el hambre, eh, ¿qué pasa? Eso se oculta, porque en la parte de los bulos y en la parte de la manipulación mediática, en la parte de la desinformación, no solamente es lo que sale al aire o lo que se difunde, sino que también tiene mucho que ver lo que se oculta, lo que el salvadoreño, lo voy a poner en el contexto salvadoreño, lo que el salvadoreño de a pie está viviendo hoy en San Salvador, en su centro histórico y en todo lo que se refiere a la parte circundante, eso no lo vemos. Entonces viene el turista de cualquier país de Latinoamérica a El Salvador, viene el turista europeo, viene el turista estadounidense y cree que todo lo que se ha dicho y todo lo que se maneja en redes es cierto. Y entonces, al venir, si explora más allá, se da cuenta de que en realidad todo es un maquillaje que se hace a través de los medios de comunicación, las redes digitales y todas las plataformas que maneja el gobierno de Nayib Bukele. Eso como otro ejemplo que podríamos poner en ese sentido. O por ejemplo, lo que provocó entre Estados Unidos, El Salvador y Venezuela el poner en la agenda mediática el ahora famoso Tren de Aragua, por ejemplo, que terminó en una crisis y un atropello
a los derechos fundamentales de muchas personas que no tenían vínculos con pandillas, sino que eran solo inmigrantes indocumentados en territorio estadounidense, pero a través de la manipulación mediática que se llevó a cabo en los medios de comunicación en Estados Unidos, en los medios de comunicación en Latinoamérica, se vendió la idea de que todo el que venía de los Estados Unidos deportado a la cárcel de El Salvador, en este caso el SECOT, toda esa persona tenía un antecedente pandilleril, un antecedente delincuencial. Se manejó eso y la gente se lo creyó, ¿verdad? Entonces, no se trata de fenómenos aislados, es un modelo de negocio y cuanto más viral es una publicación, aunque sea mentira, más ingresos le genera a aquellos que crean el contenido. Cuanto más polarizada está una sociedad, créanmelo, es más fácil de manipularla. Ahora, vamos a hablar de las plataformas que amplifican esa mentira. En este ecosistema, plataformas como Facebook, X, YouTube y muchas otras no son neutrales. Su lógica algorítmica privilegia la viralidad sobre la veracidad. El sistema, y esto quiero que lo tengamos claros todos, el sistema está diseñado para captar atención, no para informar con responsabilidad. Y es una verdad que aunque a muchos nos duela y que no nos quepa en nuestra mente entenderla, es así, el sistema está diseñado para captar la atención y de manera secundaria quizás para informar con responsabilidad. Por lo que les decía anteriormente, ¿verdad? Redes manipuladas por grupos que tienen que ver con grupos de poder económicos. Y en la economía de la atención, una mentira diseñada para escandalizar o generar indignación viaja más rápido que una verdad sustentada en evidencias. La gente no cree mucho en las evidencias. Aquí en El Salvador tenemos un conflicto en eso porque vos le podés estar demostrando a la gente que hay corrupción, le podés estar poniendo enfrente un documento que evidencia la corrupción que se da en el sistema de salud, en el sistema de educación, y la gente está tan manipulada a través de las plataformas que maneja el gobierno que te dice, no, lo que me estás mostrando es mentira, lo que me estás mostrando vos lo has creado, lo que me estás mostrando no sé de dónde lo has sacado, pero no te creo. Sí, así, este entorno digital se convierte en un campo fértil para la manipulación masiva. Entonces, lo que debería de ser un espacio para el intercambio libre de ideas se transforma en un campo de batalla donde la verdad, de verdad, lucha en una desventaja. La lógica algorítmica prioriza el contenido que genera interacción y no necesariamente el contenido tiene que ser verdadero, ¿verdad? Y es por eso que una mentira tiene más posibilidades de volverse viral que una verdad presentada con rigor. Y yo creo que aquí tiene que ver con la parte de cómo eh, toda esta lucha contra las fake news se hace, porque muchas veces no logramos ser creativos ante el enemigo. Eh, a esto se suma la acción de cuentas automatizadas, influencers, sin procesos de verificación, y en algunos casos medios tradicionales que replican sin contrastar. Al final, el resultado es un entorno informativo saturado de ruido y que cada vez es más hostil a quienes informan con veracidad. Y llegamos al momento en el cual de repente los que estamos en esta batalla decimos, no, ¿saben qué? Yo ya no sigo en esto, me estoy desgastando, me frustro y que siga esto según los demás quieren. Y hay una frase que a mí me llama la atención de un francés, no sé si lo voy a pronunciar bien, se llama Jean Cocteau, dice que no se debe confundir la verdad con la opinión de la mayoría. Y debería de verse como un sitio al cual llegar y estar seguro. Lastimosamente, la mayoría de las personas no quieren llegar a ese sitio donde se sientan seguros, sino que lo que quieren es simplemente seguir a donde va el rebaño, porque creen que donde va el rebaño va la verdad. Y entonces la desinformación se convierte en esa estrategia de poder, donde no solo es útil para empresas privadas, no solo es funcional para gobiernos, partidos políticos, grupos de poder económico, sino que en realidad
termina siendo útil para todo aquel que de repente quiera sentirse con poder, ¿verdad? Y así se utilizan campañas falsas para moldear percepciones públicas, se fabrican enemigos internos para justificar abusos, lo hemos vivido en El Salvador. Decenas de periodistas han tenido que largarse del país. La gente del Faro, la gente de Factum, periódicos digitales como Gato Encerrado, Voz Pública, han tenido que salir del país. Porque de repente esas campañas falsas que fabrican enemigos internos han hecho que los periodistas sean odiados en El Salvador. ¿Por qué? Porque contrastan la información y eso los hace convertirse en unos enemigos acérrimos del gobierno. Y así, por ejemplo, el periódico digital El Faro, premiado a nivel internacional, ahora ha tenido que partir de El Salvador hacia Costa Rica y otros periodistas del Faro en otros puntos del globo terráqueo para poder sobrevivir. De lo contrario, te convertís en un enemigo y tenés que sufrir las consecuencias. Gente que ha dormido en cárceles por haber difundido una noticia o por haber contrastado noticias, detalles, cifras, datos de gobierno. ¿Ya? Entonces se fabrican esos enemigos internos para justificar abusos, ¿verdad? Y entonces si vos decís que el régimen de excepción en El Salvador no solamente está en contra de las pandillas, sino contra aquellas personas que no pueden justificar, ¿verdad? El hecho de tener eh, privilegios, entre comillas, o justificar algo que por lo cual tenga un negocio o tenga acceso a ciertos privilegios. Entonces, si no lo puedes justificar, te vas a la cárcel, porque no hay quien en El Salvador justifique la verdad en cuanto a derechos humanos se refiere. Los derechos humanos en El Salvador, créanmelo, dejaron de existir y entonces ahora estamos a merced de lo que alguien pueda decir acerca de ti. Si en El Salvador no le caes muy bien a alguien, no le sos agradable a alguien, de repente puede crear una noticia de ti, te toma un video y dice, esta persona tiene vínculos con pandillas, esta persona ha construido su casa debido a vínculos con el narcotráfico, la hemos visto, y entonces ahora no te andan investigando tanto, hoy llegan y te vas a la cárcel, te vas a la cárcel y después empiezan a investigar y resulta de que pasas 6 meses, 8 meses en cárcel y resulta que todo era falso. Y así la desinformación desde esos detalles hasta mucho mayores, eh, pues van justificando injusticias en nuestro país. Se desacredita las voces críticas, se desacredita periodistas, se desacredita movimientos sociales, se desacredita a organizaciones que defienden derechos, ¿verdad? Se polariza intencionalmente a la sociedad, debilitando la confianza en las instituciones democráticas. Eh, lo lograron con el Tribunal Supremo Electoral en nuestro país, ¿verdad? Y así otras instituciones como la Procuraduría General de la República, eh, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos también, y así, así vamos cayendo en la desinformación y aquello nos va restando derechos fundamentales a nosotros como ciudadanos. Y esto no es un incidente, es una estrategia política y creo que eso nos tiene que quedar bien claro, porque la democracia se vuelve frágil, porque se vulnera el derecho a la información veraz, porque se distorsionan los procesos electorales, porque se erosiona la confianza en las instituciones, porque se fomenta la polarización extrema. Y cuando desaparece la confianza colectiva en la verdad, lo que desaparece no es solo la información, sino que es la libertad. Y quiero detenerme en un punto que tiene que ver con la brecha digital, el terreno fértil para la desinformación.
Eh, Hay una desigualdad en ese sentido. En muchos países de América Latina, África, Asia, la brecha digital sigue siendo enorme. Y esto significa el acceso a Internet limitado, caro, de mala calidad, las comunidades más pobres que tienen menos oportunidades para informarse críticamente, predomina el uso de redes sociales como única fuente informativa y sobre todo existe una profunda carencia de alfabetización mediática y digital. Aquí quería llegar. En estos contextos, las fake news encuentran el caldo de cultivo perfecto, porque no hay herramientas para contrastar, no hay herramientas para verificar, no hay herramientas para contextualizar la información. Y si las hay, no están al alcance de la gente. Y si están al alcance de la gente no llega a ellas. Y entonces las narrativas falsas tienen más espacio para instalarse y crecer. Y como lo decía al principio, no solo se trata de acceso a la tecnología, sino que se trata de acceso a capacidades críticas. Una persona con conexión a Internet, pero sin herramientas para comprender cómo se produce y cómo circula la información, es vulnerable a la manipulación y puede tener el iPhone 17 Pro Max, pero si no entiende cómo se produce la información y cómo circula la información, es vulnerable a la manipulación. Y esto tiene que ver con el impacto desproporcionado en sectores ya marginados, comunidades rurales, mujeres, jóvenes con poca escolaridad, adultos mayores, entre otros. Ayer salía la información en El Salvador, por ejemplo, eh, más de 500.000 personas todavía no saben leer ni escribir en El Salvador. Imagínense ustedes. Estoy hablando de un territorio con 21.000 kilómetros cuadrados. No sé cómo esta cifra estará a nivel de Latinoamérica, ¿verdad? Pero en otras palabras, la desinformación se profundiza a través de las desigualdades existentes. Entonces, ya aterrizando, ¿dónde tiene que ir la batalla nuestra para poder contrarrestar toda la parte de fake news y toda la parte de manipulación mediática que existe a nivel mundial? Ante esa realidad, yo creo que censurar no es una solución real ni sostenible, obviamente. Tampoco lo es esperar que las plataformas se autorregulen mágicamente. Estaríamos locos si creemos que las plataformas se van a autorregular. La verdadera defensa está en formar ciudadanía crítica. Rubén lo dijo, ciudadanía crítica y empoderada. Y también la alfabetización mediática que debería de ser prioridad del Estado, pero si nos quedamos esperando que el Estado alfabetice mediáticamente y críticamente a una población, pues entonces vamos a esperar sentados, ¿verdad? Yo creo que los sistemas educativos, y sobre todo universidades y colegios que tienen que ver con crear reflexión, con crear análisis, vendría a ser algo que de verdad ayudaría en esta batalla. ¿Qué es lo que significa esto? Enseñar a identificar fuentes confiables, enseñar a verificar datos y contextos, enseñar a reconocer estrategias de manipulación discursiva y emocional y enseñar a entender cómo operan los algoritmos y por qué muestran lo que muestran. Obviamente, este es un reto enorme que como ciudadanía y como organizaciones sociales tenemos. Poder enseñar eso, educar en pensamiento crítico no debería de ser un lujo, debería de ser una herramienta de resistencia democrática. El periodismo independiente, la sociedad civil y la responsabilidad colectiva que nosotros tenemos para poder defender, para poder fortalecer las sociedades, creo que ahí tendríamos que estar cumpliendo un papel crucial de contrapeso frente a la desinformación organizada. Convertirnos en agentes activos contra la desinformación. Que cada persona podamos volvernos responsables precisamente eh, en todo esto. Buscar la verdad como bien común. Y aquí quiero cerrar con esta reflexión. Cuando renunciamos a la verdad, no solo perdemos información, sino que perdemos la capacidad de imaginar un futuro compartido. Eh, la verdad no es propiedad de ningún gobierno, de ningún partido o plataforma. La verdad es un bien común que debemos de proteger con la misma fuerza con la que defendemos la justicia, la libertad o los derechos humanos. Y no se trata de romantizar la verdad, porque toda verdad es discutida, obviamente, es debatida, es construida, pero sin un mínimo de verdad compartida no hay democracia posible. Compañeras, compañeros,
No estamos frente a un fenómeno pasajero, estamos frente a uno de los mayores desafíos democráticos de nuestros tiempos. Y si no hacemos nada, si dejamos que la mentira organizada siga avanzando, lo que está en juego no es un titular en la prensa, en un periódico digital o en un podcast, sino que es la posibilidad misma de vivir en sociedades libres y democráticas. Por eso, y más que nunca, defendamos el derecho a una información veraz. Combatamos la brecha digital, exijamos educación mediática para todos, apoyemos el periodismo independiente y sumémonos a la responsabilidad ciudadana en la construcción de una esfera pública basada en hechos y no en manipulaciones, porque la verdad no se defiende sola, porque la mentira no descansa y porque sin verdad definitivamente no hay libertad. Gracias, compañeros y compañeras. Muchas gracias, Amílcar, por sus palabras tan acertadas y por esos ejemplos también muy adaptados a la región latinoamericana. En este momento voy a leer algunos comentarios que nos han dejado a través del chat en Zoom. Alfonso Casas Moreno nos ha escrito varios comentarios. Por ejemplo, con los bulos no se confunden a la población, se somete. No es cuestión de cultura o formación, ya que nos educan para obedecer. Las sociedades de primer mundo son tan fascistas o nazis como las americanas, es el capital quien nos guía. Nos mencionan también un saludo a los organizadores y demás participantes desde Facua Valencia, enhorabuena y gracias. Han escrito también una reflexión sobre que la cultura influye en la capacidad de análisis y crítica, que no solo se obtiene en las instituciones académicas, la formación no es únicamente académica. María también nos escribe, Elon Musk lanza la Agroquipedia, una enciclopedia creada con inteligencia artificial para difundir su ideología sobre cambio climático o personas trans. La nueva plataforma, aún en fase inicial, tiene páginas copiadas de Wikipedia, pero reproduce el sesgo de multimillonario. Pablo también nos escribe. Y bueno, he anotado también algunas preguntas, así que les pediría también a los ponentes que puedan tomar nota para saber de qué forma pueden responderle a las personas que nos han escrito. María José desde Ecuador nos pregunta, ¿se puede verificar una noticia a través de algunas plataformas ya existentes? También nos han realizado la pregunta de ¿qué tal es la aplicación Bevolk para evitar estos bulos? Yo estuve investigando y es una aplicación de ciberseguridad contra fraudes en línea y amenazas digitales. Así que también abrimos el micrófono por si alguno de los asistentes quiere levantar la mano o abrir directamente sus micrófonos para realizar preguntas a cualquiera de los dos ponentes. Y bueno, por razones de tiempo también y para que aprovechemos al máximo este espacio que hemos abierto, les pedimos que las preguntas que se realicen sean concretas. Pueden, como les menciono, solicitar la palabra para realizar la pregunta o escribirla a través del chat. Así que les doy paso a nuestros ponentes para que puedan reflexionar sobre estos temas que les he leído y que se han puesto sobre la mesa. Rubén, Amílcar, adelante. Por ejemplo, yo estuve viendo la reacción de Amílcar sobre esta aplicación de Bevolk. Nos mencionaban que qué tal era la aplicación para evitar estos bulos, que es una aplicación de ciberseguridad. Eh, si usted tiene algo que mencionar al respecto, pues nos puede decir. Sí, hay muchas aplicaciones que han surgido precisamente desde la sociedad civil, se ha organizado. De hecho, para las elecciones en México se creó una página web y también se creó una aplicación que se llamaba Fact Check. Era una verificación de noticias y me pareció interesante la misma reacción de la gente que iba precisamente a la página, iba a la aplicación para poder verificar cualquier noticia, porque precisamente las elecciones en México, cuando Manuel López Obrador ganó la presidencia, fue uno de esos momentos difíciles en cuanto a información y desinformación en México, porque se creó todo tipo
de noticias falsas en torno a la figura de Manuel López Obrador, ¿verdad? Y su movimiento. Eh, entonces, desde la sociedad civil se creó y también periódicos independientes crearon esta aplicación de verificación y yo creo que es necesario que nosotros empecemos a investigar y a difundir este tipo de aplicaciones y este tipo de webs donde podamos verificar la información, pero no quedarnos solo con ellas, sino que también difundirlas. Combatir la desinformación significa también ser de manera que nosotros también accionemos ante eso. ¿Ya? No solamente para mí. O sea, quiero ver si esta información es cierta. Ok, yo voy al fact check y entonces digo, ah, sí, ok, es cierta. Pero yo no hago ver que verifiqué la información para poder difundirla luego o que la verifiqué para desmentir eso, sino que me quedo con aquello yo. Yo creo que hay que hacer un trabajo más de viralización en cuanto al contenido de este tipo de aplicaciones para poder ir mediáticamente, pues haciendo que la gente se alfabetice en el sentido de reflexionar y criticar y verificar la información que le llega. Creo que ahí deberíamos de centrarnos todos. ¿Cómo podemos hacer que la gente entienda que toda información debe ser verificada? Creo que ese es el punto. Llegar a educar, llegar a formar a la gente para que toda la información que le llegue, ya sea a través de WhatsApp, Telegram, Facebook, X, eh, todas las redes posibles, que toda la información tiene que ser verificada. Hoy con TikTok, por ejemplo, eh, tendríamos que decirle a la gente, verifique, verifique, verifique. Antes de difundir, verifique. Antes de difundir, vea que eso es realidad. Si no, no lo haga. Tendríamos que llegar hasta la población dentro de la formación eh, que tiene que ver con reflexión crítica y buscar la verificación. Me podría quedar con eso. Gracias, Amílcar. Em, bueno, Rubén, no sé si usted también quiere tomar la palabra. Ahora sí. No sé si comparto, Sí, claro. si comparto pantalla lo veis. Sí, lo estamos viendo. Si me la pones en grande un tweet, ¿vale? Bien. En relación a las herramientas de verificación, a las aplicaciones y a los medios de comunicación específicos que se dedican al fact-checking, evidentemente siempre pueden aportar, ¿no? Algunos pueden aportar, pero hay algunas carencias y algunas carencias son importantes. Por ejemplo, en España hay un medio de comunicación que se llama Neutral, que digamos que verifica informaciones y desmonta bulos, pero con excepciones. ¿Cuál es la excepción? Pues evidentemente puede no desmontar bulos lanzados por algún medio de comunicación afín. Neutral es un medio que montó una persona que en España es una periodista muy conocida, que se llama Ana Pastor, que es la esposa de otro pseudo periodista muy conocido que se llama Antonio García Ferreras, que es el director de una cadena o el responsable de información de una cadena que aparenta ser de izquierdas, pero en realidad le hace el juego a la extrema derecha. Y una de las vías por las que le hace el juego a la extrema derecha es mover bulos que se crean en otro medio, de otro pseudo periodista que es amigo de este señor, de Antonio García Ferreras, que se llama Eduardo Inda. El medio de Eduardo Inda se llama OK Diario. Bueno, pues en ese medio de fact-checking que se llama Neutral, no desmienten ni un solo bulo de OK Diario, que hoy en día OK Diario es uno de los medios de comunicación referentes en España para muchas personas porque ha logrado una popularidad enorme, ¿no? Por tanto, los medios de fact-checking a veces pueden que hagan un fact-checking correcto sobre las noticias que tratan, pero puede que también dejen de hacerle el fact-checking a otras noticias que están teniendo una enorme viralidad, precisamente porque no quieren, digamos, pisarle el pie a un socio o a un amigo de, ¿no? Entonces, bueno, eso es un elemento importante. Pero luego también hay otra cosa que a mí me parece enormemente preocupante, que es fiarnos de los medios de fact-checking o de las vías de fact-checking a través de inteligencia artificial. Porque si bien hay determinadas inteligencias artificiales que pueden estar muy avanzadas y muy bien entrenadas
en materia de verificación de información basándose en fuentes solventes, sabiendo bien determinar y seleccionar las fuentes. Hay otras que te revisan cualquier fuente. Para algunos medios que hacen o que se utilizan para el fact-checking, cualquier fuente es válida, incluidas las fuentes dedicadas sistemáticamente a lanzar bulos. Y os ponía en pantalla un ejemplo, que es el de Grok, el de la inteligencia artificial de Twitter, que muchos ciudadanos utilizan haciéndoles preguntas para que les confirmen o les desmientan noticias. Y os pongo el ejemplo. Aquí hay un tipo, un pseudo periodista en España que trabaja para la extrema derecha, que se llama Vito Quiles, que bueno, pues se ha difundido en los últimos días, él mismo ha difundido que tiene el grado de periodismo, que pasó por el grado, que se licenció, entre comillas, como se decía antiguamente, hace 2 años, en 2022. Eso es una mentira rotunda. Este señor ni es periodista porque no hace periodismo, sino que lo que se dedica es a hacer preguntas difamatorias, preguntas insultantes a políticos, ni será nunca capaz de hacer periodismo, por mucho que tuviera el grado, por mucho que hubiera completado la carrera, pero lo cierto es que no tiene la carrera completa. Él publicó ayer que sí, que hace 2 años acabó la carrera, etcétera, etcétera, y hemos salido personas públicamente en Twitter a decir, es mentira. Yo, por ejemplo, he publicado un tweet que ha tenido cierta viralidad, ha tenido unos 1000 retweets, donde cuento que he contrastado con fuentes de la Universidad Complutense de Madrid, donde él estudiaba, o hacía como que estudiaba, que no acabó el grado. ¿Qué ha hecho él? Pues acaba de publicar un tweet que se está viralizando, bueno, tiene al menos 3.300 retweets, donde dice fallo en Matrix, jajaja, y cita a Grok, a la inteligencia artificial de Twitter. Y Grok en su tweet dice esto: Vito Quiles completó un grado en periodismo en la Universidad Complutense de Madrid en 2022, según fuentes como Wikipedia. Wikipedia no es una fuente solvente porque Wikipedia puede tener manipulación por parte de trolls o por cualquiera que sea un desinformado. Según fuentes como Wikipedia y sus propias declaraciones. O sea, para verificar si lo que dice un tipo es un bulo o no, lo que te dice GrokX es que, según él mismo, no es un bulo. Pues evidentemente, no puedes recurrir como fuente al propio autor del bulo. Y luego dice, hubo controversia sobre si finalizó todas las asignaturas inicialmente, pero las completó posteriormente en un centro privado. Esto es falso. No completó las asignaturas en un centro privado. Está contrastado y tanto yo como otros periodistas hemos verificado que no tiene el grado en periodismo. Es una anécdota, es una información que, bueno, en España está teniendo cierta viralidad porque hay mucha gente que cree que Vito Quiles es un magnífico periodista porque hace preguntas incómodas. En realidad lo que se dedica es a insultar a políticos y a soltar bulos, pero partimos de que Vito Quiles también se hace pasar por periodista, evidentemente sin serlo, y no se puede recurrir a Grok como fuente de verificación de información. Esto es lo que decía yo, lo de que terminó de estudiar hace 2 años significa que no tiene intención de volver a estudiar. Lo cierto es que Vito Quiles no acabó la carrera, no tiene el grado de periodismo, información contrastada con la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense. Es una noticia falsa anecdótica, el que un tipo, un sicario de la extrema derecha tenga o no el grado de periodismo. Pero así verifica muchísima gente, miles y miles de personas en España, la información, preguntándole a Grok. A Grok le puedes preguntar algo, igual te dice blanco que te dice negro, que te dice una cosa que te dice la contraria, según a las fuentes a las que recurre en ese momento. Yo le he hecho a Grok la misma pregunta en un chat privado, en la mensajería con Grok. Le he preguntado dónde terminó el grado Vito Quiles y la respuesta de Grok ha sido no, si no ha terminado el grado. Públicamente dice una cosa, en un chat dice otra y posiblemente a otro usuario que le haga la misma pregunta le contestará lo contrario. Por tanto, Grok no es una fuente viable de verificación, igual que no lo son tantas inteligencias artificiales que lo que hacen simplemente es recurren a 5, 10, 20, 40, 50 fuentes de información, pero muchas de esas fuentes pueden ser fuentes equivocadas, fuentes de bulos o un usuario particular de Twitter que ha publicado la primera tontería que se le ha ocurrido y resulta que Grok, como la ha encontrado dentro de las personas que mencionan el contenido que se rastrea, lo da por fuente válida. Así no puede funcionar un mecanismo de verificación, ni tan siquiera una inteligencia artificial a la que le diéramos cierta credibilidad. ¿Se pueden crear mecanismos de verificación, de fact-checking con inteligencia artificial? Yo creo que se pueden crear, pero desde luego tendrían que ser inteligencias artificiales muy bien entrenadas para ello, dedicadas ad hoc a la verificación de noticias de un determinado tipo. Esa fuente igual es muy buena para verificar noticias del ámbito político en, pues no sé, en Uruguay, pero si a esa misma fuente le pides que verifique una noticia política en España, no te va a recurrir a fuentes solventes, o si le haces una pregunta sobre cine, pues no sé, igual te dice que el protagonista del Señor de los Anillos fue Marlon Brando.
porque recurre a fuentes poco solventes. Por tanto, más allá de las que están elaboradas, desarrolladas por humanos, por profesionales de la información, pueden ser buenas, pueden ser solventes, a veces, pero tienen el problema de que quien manda es el que paga, quien manda es el propietario del medio, y ese mismo propietario puede censurar que no se haga fact-checking sobre determinadas noticias, pues en el caso de las inteligencias artificiales nos podemos encontrar con mecanismos tan malos, tan lamentables, tan poco recomendables como sería Grok. Muchas gracias, Rubén, por la intervención. Bueno, por temas de tiempo, nosotros vamos a cerrar en este momento el foro. Gracias a todas y todos quienes nos han escrito a través del chat. Tenemos muchísimos comentarios y me gustaría cerrar con uno que creo que es muy breve, pero es una muy buena reflexión. María Milagros Prado desde Buenos Aires nos menciona, nos queda una gran lucha. Así que, bueno, agradezco muchísimo a nuestros ponentes por sus valiosas intervenciones. Gracias a todas y todos los que nos acompañaron en este foro y nos encontramos hasta una próxima vez. Feliz día, feliz tarde y hasta luego.